Recuerdan que Claudio X González y Gustavo de Hoyos, actuales fundadores de Sí por México, habían pedido y están solicitando que no se elimine el esquema de subcontratación o outsourcing. Pues ahora creo que nos estamos percatando de la razón por la cual no quiere que se elimine, ya que se acaba de revelar de que bueno, este esquema no solamente funciona como una forma de violar los derechos de los trabajadores, sino que también funciona para el tema de evasión de impuestos, ya que también se detectó una relación directa entre empresas factureras y empresas de outsourcing, en donde incluso en algunos casos se llega a que las mismas empresas factureras son empresas de outsourcing, en donde se simulan ciertas operaciones para el tema de evasión de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene por aquí? Que según los datos que se tienen hasta el momento, en un solo año se perdieron cerca de 200 mil millones de pesos, no 200 millones de pesos, no, 200 mil millones de pesos. Y para que se hagan una idea de la cantidad que es esto, el gobierno federal en este año que viene, que es para el 2021, se tiene estimado una inversión por parte de ese gobierno federal de cerca de 234 mil millones de pesos para reactivar la economía. Pues ahora precisamente estos personajes se volaron todo lo que podría ser utilizado para ese tipo de aspectos, y entonces los que están defendiendo el hecho de que el outsourcing se mantenga pues son nada más y nada menos que los mismos que se vean beneficiados de estos esquemas de bueno, evasión de impuestos, además que se vean beneficiados de explotar a sus trabajadores. Pero bueno, esto no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, en el cual destacó pues esta pérdida que fueron bastantes millones, 200 mil millones de pesos en solamente un año. Esto no se cuentan todos los anteriores, sino que lo que estaríamos viendo hasta el momento es que esto pasaba, pero los empresarios se enteraron de ello. Pero ¿qué era lo que ocurría? Muy simple, que ellos no decían absolutamente nada ni pedían a las autoridades que se regulara. ¿Por qué? Porque ellos se veían beneficiados de estos esquemas de evasión de impuestos, en donde simplemente hacían, por una parte, también el gobierno que anteriormente era encabezado por otros partidos, en donde simplemente hacían operaciones simuladas, en donde el recurso público se iba a otras manos y las empresas prácticamente para no pagar impuestos a la federación, pues simplemente hacían ciertas operaciones simuladas, con el caso de las factureras, y ahí pues se terminaban ahorrando recursos que bueno, tendrían que haber ingresado a nuestro país. Además hay un dato importante que tenemos que recalcar. Me parece lamentable que desde un punto de vista en el cual dicen estos personajes como es Claudio X González y Gustavo de Hoyos, que bueno, ellos crearon este movimiento denominado Sí por México, y yo no entiendo dónde está el Sí por México, ya que están pidiendo que se siga manteniendo el esquema, este esquema de subcontratación, en el cual lo que se hace es que se les permite a los grandes empresarios, como lo es Gustavo de Hoyos, como lo es Claudio X González y otros de la Coparmex, que bueno, no paguen impuestos. ¿Y eso creen que les afecta a la gente? Pues claro de que sí les afecta, porque eso significa que el Estado tendrá menor cantidad de recursos que van a poder ser destinados ya sea a seguridad o salud, porque los empresarios no van a estar pagando el impuesto que corresponde. Además de que también las personas que van a estar contratados bajo estos esquemas de subcontratación van a ser muy explotados, ya que los empleos que se generan bajo este mecanismo y que no son especializados, como a lo mejor podrían ser parte de seguridad, seguridad privada, en el tema de seguridad, en el tema de limpieza, todo ese tipo de aspectos que no requieren un conocimiento importante, bueno, se les paga bastante mal si es que están bajo el esquema de subcontratación. ¿Por qué? Porque simplemente se les explota con largas horas de trabajo, se les paga una cantidad muy poca, y eso pues al único que le termina beneficiando son a los empresarios que tienen estos mecanismos, que utilizan para luego también no pagar impuestos. Y es que es lamentable, ¿no?, que desde una parte vengan algunos con el discurso, sobre todo Sí por México, que es Gustavo de Hoyos y Claudio X González, a criticar algo, a decir algo, pero la realidad es que ellos son los responsables de que primero México no tuviera los recursos que se tenían que tener, porque les repito, en un solo año fiscal se menciona de que bueno, se perdieron cerca de 500 mil millones de pesos, en donde un porcentaje, que es precisamente la parte que les mencioné anteriormente, de 200 mil millones de pesos, correspondía a esta evasión de impuestos y el tema de defraudación fiscal mediante el esquema del outsourcing, y el otro restante era el tema de desvío de recursos públicos que eran utilizados mediante las factureras. Esto también refleja algo muy sencillo, que no se tenía interés por dar solución a estos problemas. Ahora que se tiene el interés, vamos a ver qué llega a pasar, porque en las próximas semanas se supone que ya se tendrá que legislar, se tendrá que determinar qué es lo que va a pasar con el esquema de outsourcing, si se llega a eliminar o si solamente se regula. En el caso de lo que probablemente ocurra o pase, es que los panistas lo primero que van a hacer es oponerse a todo lo que diga Morena, así sea regularlo o sea eliminarlo.
porque ¿quiénes son a los que le responden los panistas? A los empresarios de la Coparmex, mismos que se han visto beneficiados por estos esquemas que solamente terminan haciendo más rico a los empresarios y violando los derechos de los trabajadores, además de que hay algo muy preocupante. Recordemos que México, y no solamente México, sino también otros países, están afrontando un problema de que el tema de pensiones está llegando a un tope en el cual va a ser muy complicado que las personas que pues a lo mejor se tienen una edad relativamente corta y que entran a la parte laboral y luego cuando estos se jubilen no van a tener suficiente dinero para poder sobrevivir. Y ahora con estos esquemas de subcontratación que defienden los panistas junto con la Coparmex y junto con Gustavo de Hoyos, que es Sí por México, esos grupos están defendiendo la posibilidad de que pues las personas a futuro que van a jubilarse no tengan dinero ni para comer. Pero es que eso pues a ellos no les interesa, porque sus hijos, sus hermanos, sus primos, todos los allegados a ellos siempre van a tener recursos, siempre van a tener el dinero que hicieron en base a explotar a la población. Pero también hay que destacar, esperemos y los del PAN, esperemos y los del PRI respondan a la llamada de la gente, porque incluso lo que Morena, eso es seguro, Morena les va a decir vamos a tratar de eliminar el outsourcing o mínimo regularlo. Lo que yo esperaría es que se elimine. ¿Por qué? Porque esta forma incluso está muy relacionado con el tema de factureras, las cuales funcionan para que los funcionarios públicos terminen haciendo pues desvío de recursos y también para que los empresarios no reporten cierta cantidad de ingresos al Estado, que también eso afecta a la población. Por eso yo esperaría que se termine eliminando. La cuestión es qué es lo que llega a ocurrir en los acuerdos. También hay que mencionar, los panistas, cuando este tema ya se había tocado anteriormente el año pasado, si no estoy equivocado, en donde estos grupos que trabajan o le responden a los empresarios, lo que hicieron fue un completo circo, decir, miren, hay micrófonos, no podemos legislar o no podemos hacer nada porque hay micrófonos. Y luego se reveló que los que pusieron esos micrófonos fue durante el sexenio de Felipe Calderón, o sea, durante los panistas. Ellos sabían, pero solamente estaban haciendo pan y circo para permitirles a los empresarios que sigan violando los derechos de los trabajadores. Ahora que se intenta dar esta solución, porque no podemos permitir, imagínense, en solamente un año se terminaron perdiendo 500 mil millones de pesos, donde una gran cantidad de este recurso corresponde al tema del outsourcing, que más que outsourcing se han convertido en factureras que hasta este momento se están atacando, precisamente porque uno de los objetivos de este gobierno es atacar la corrupción, y creo que una de las mejores formas de hacerlo es no permitiéndole a los empresarios que hagan lo que ellos quieren, no reportando los ingresos que se tendrían que reportar ante las autoridades, y además de esto que también no se les permita a los políticos pues hacer las facturaciones ilegales y estar lavando o estar consiguiendo dinero de forma incorrecta. Y también hay un dato importante que es el tema de lavado de dinero, en donde estos grupos criminales trabajan con ciertas empresas factureras, incluso llegan a trabajar con ciertos empresarios en los cuales solamente les funcionan como mecanismo de lavado para que ese dinero pueda ingresar de manera relativamente limpia a la sociedad sin que las autoridades se los puedan, digamos, seguir. Entonces lo que se tiene que hacer es eliminar, creo que es lo más viable, lo más importante. Sé que esto conlleva ciertos trabajos, pero si realmente a estas personas que contratan a la gente les interesa generar un trabajo y realmente apoyarlos, pues muy sencillo, que se adapten a las nuevas condiciones y que terminen apoyando a esa gente. No necesariamente porque algo genere ingresos significa que tiene que ser permitido violando los derechos de alguien más. El ejemplo más concreto, recordando la esclavitud que ocurría en el pasado, en donde porque esta cosa generaba economía se consideraba que era algo bueno y que se tenía que seguir haciendo, pero es que la realidad no era así, sino que porque ese daño que le hacían a la gente solamente era un beneficio para las élites. Pues lo mismo está ocurriendo en esta ocasión, que el tema de explotación a trabajadores solamente llega el beneficio a los empresarios que se ven pues enriquecidos por este tipo de cosas. Y es que no se está en contra de que se enriquezca un empresario, sino de que lo haga de forma incorrecta, aprovechándose a los demás y sobre todo explotándolos. Y no me queda nada más que decir, más que esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima y adiós.